Saludamos a los telespectadores de Mi Tierra Televisión que se incorporan a este ciclo de conferencias sobre la historia de España contemporánea. Y lo hacemos recordando cómo podría darse una extraña circunstancia si en torno a los sucesos de nuestro pasado más reciente, en concreto a los de la Guerra Civil y los primeros años del régimen de Franco, estuviera ocurriendo en nuestros días algo que desafiaría a una ley universal que es la ley del olvido. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, acontecimientos que en los años pasados ocupaban la primera plana del interés y de la atención, necesariamente deben pasar a la estantería de los recuerdos del pasado y como mucho ocuparse de ellos porque despiertan interés los historiadores, los eruditos del pasado. Sin embargo, desafiando esa ley universal, podríamos decir que en nuestros días estamos asistiendo a un volver al primer plano del debate en los medios de comunicación y en el ámbito público acerca de los acontecimientos de nuestro pasado más reciente. Podríamos descubrir una doble manifestación de este fenómeno que estamos hablando. El primero sería normal, la proliferación de publicaciones, de películas, de documentales, de reportajes, de informaciones en torno a esos sucesos de la Guerra Civil. Estamos hablando de un acontecimiento que ha marcado buena parte de la historia de España en el siglo XX, y por eso no tiene nada de extraño que a pesar del tiempo transcurrido miremos atrás, tal vez, repito, con el interés del historiador, del erudito, que pretende conocer, explicar y desentrañar el pasado. Lo extraño es que esa reiteración de publicaciones va acompañada también de una reiteración de polémicas un tanto artificiales. Va acompañada también de la proliferación de lo que se han llamado toda una serie de mitos alrededor de la Guerra Civil. Es este el título de un conocido libro sobre el tema. También nos ocupamos de él al hablar de los mitos de la represión en la Guerra Civil. ¿Por qué hablamos de mitos? Porque una realidad del pasado, sea la que sea, cuando se desfigura, se deforma, se enjuicia con distinta medida de acuerdo con los intereses propios y se pone al servicio de una empresa actual, entra directamente dentro de lo que podemos llamar un mito. No es únicamente los episodios más conflictivos, aquellos que ya incluso cuando se produjeron despertaron el interés de todos, como pudo ser el Alcázar de Toledo, Guernica o los sucesos de Badajoz, sino que en torno a toda la interpretación de lo que supuso aquel acontecimiento en nuestro pasado más reciente, están proliferando en nuestros días toda una serie de reinterpretaciones míticas que tienden a presentarnos la Segunda República como si hubiera sido una Arcadia, un periodo feliz, un periodo de modernización, de eso que nos gusta tanto decir ahora, democratización. Por el contrario, la Guerra Civil habría significado el final de ese proceso de modernización, de democratización y el comienzo de un régimen, el régimen de Franco, acerca del cual se pueden decir todas aquellas valoraciones de carácter negativo a las que estamos tan acostumbrados a escuchar. Por eso hablamos con toda claridad de una mitificación de nuestro pasado más reciente. Es curioso, como decíamos antes, que a pesar de haber pasado tanto tiempo, se siga mirando con tanta pasión a esos acontecimientos del pasado. Podríamos decir que con la Guerra Civil Española, con los primeros años de la posguerra, se está reeditando o se produce una segunda edición de aquello que ya conocimos en otro episodio de nuestra historia, que fue la leyenda negra. Cuando en el siglo XVI España descubría y evangelizaba América,
Cuando por otro lado nuestros tercios en Europa defendían la expansión de la fe católica con las armas y nuestros teólogos en el Concilio de Trento proclamaban la verdad de nuestra fe, se llevó a cabo toda una labor pseudo-intelectual promovida fundamentalmente por lo que podríamos llamar los ideólogos del protestantismo, que tendía a presentar la obra de España con ese calificativo que ha llegado hasta nosotros, una obra negra, una obra de persecución, en la cual solamente se hablaba de matanzas de miles, de millones, incluso de indígenas, o de la obra represiva del Tribunal de la Inquisición. Afortunadamente, el paso del tiempo, la frialdad de la investigación historiográfica ha puesto las cosas en su sitio y hoy contemplamos ese pasado nuestro con mucha mayor distancia, con mucha menos pasión. Por eso sería especialmente triste que en torno a estos acontecimientos de nuestro pasado tan reciente se volviera a repetir una segunda edición de la leyenda negra. Y eso no nos debe extrañar, porque en realidad en aquellos años 30, en nuestra historia de España, también estuvieron en juego cuestiones no menos fundamentales para la historia de la humanidad, de España y de la propia Iglesia Católica, como había ocurrido ya en el siglo XVI. Por eso nosotros en esta conferencia proponemos la necesidad de llevar a cabo una revisión de lo que está ocurriendo entre nosotros con los acontecimientos de nuestra historia, con la utilización que se está haciendo de esos mitos. Se trataría de reflexionar desde el punto de vista historiográfico, con limpieza, con claridad de horizontes, con utilización de los objetivos y de los métodos propios de la disciplina histórica acerca de nuestro pasado más reciente y también acerca de toda esa mitificación que está teniendo lugar acerca de él. Por eso proponemos estructurar o organizar esta reflexión en torno a 4 grandes consideraciones que proponemos a todos los que escuchan, siguen este ciclo de conferencias. En primer lugar, que cualquier reflexión que se proponga a los españoles en torno a nuestra historia debe hacerse dejando a un lado el concepto tantas veces reiterado, por desgracia, de la llamada recuperación de la memoria histórica. Curiosamente, cuando se ha reflexionado sobre la llamada memoria histórica, no es necesario acudir a posturas, podríamos decir, ideológicas de derecha o de centro para encontrarnos con la posibilidad de rebatir desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, este concepto. Curiosamente, podríamos decir que son precisamente esos sectores de centro o de derecha los que han marginado completamente la reflexión en torno a este concepto, y así, por ejemplo, el líder de la oposición, don Mariano Rajoy, en septiembre del año corriente de 2006, decía: a mí que me importa Franco y la República, eso ya no le importa a nadie. Por el contrario, en contraste con esta afirmación, han sido historiadores, filósofos, pensadores procedentes incluso de la izquierda los que han abordado ese concepto de memoria histórica, y tendríamos que referirnos a las consideraciones de algunos de ellos, como el historiador Enrique Moradiellos o el filósofo Gustavo Bueno, para encontrar esa impugnación por absurdo del concepto de memoria histórica, precisamente desde sectores que, si hiciéramos caso a la propaganda de los medios de comunicación, serían los más interesados en proponer ese concepto. Y es que efectivamente podemos decir que la idea de memoria histórica es absurda porque contiene una contradicción en los propios términos que emplea. Es decir, que o podemos hablar de memoria o podemos hablar de historia, pero no podemos hablar de memoria y de historia al mismo tiempo. La memoria de cualquier persona
es la facultad de recordar un acontecimiento o una circunstancia del pasado. Podríamos decir que es un atributo que se produce a escala individual. Yo recuerdo mi infancia, recuerdo mi adolescencia, la persona mayor recuerda su primer trabajo, su familia, recuerda las distintas circunstancias por las cuales ha atravesado su historia individual. Por el contrario, cuando hablamos de historia, estamos hablando de una disciplina científica, es decir, una disciplina que pretende un conocimiento verdadero de acontecimientos ocurridos en el pasado. Y aquí es cuando inmediatamente nos damos cuenta del problema que ocurre si fiamos todo a la pura memoria individual. Yo, nacido en 1969, puedo tener un recuerdo, por ejemplo, de la llegada de la televisión en color, pero sin embargo no puedo tener memoria de lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 porque no estaba allí. Si por lo tanto vinculamos la interpretación de nuestro pasado a la memoria que cada individuo tiene de ese pasado, nos encontraríamos, por un lado, con la imposibilidad de llevar a cabo una reconstrucción coherente. Hay un adagio un tanto vulgar, pero que se aplica perfectamente a lo que decimos. Cada uno cuenta la historia según le fue. Y precisamente en ese contar la historia según le fue, se carga todo lo que hay de subjetividad, todo lo que hay de parcialidad, todo lo que hay de interpretación incoherente de un acontecimiento que generalmente desborda incluso a sus más elevados protagonistas. Pero tampoco vayamos a pensar que los que hablan de memoria histórica son tan simplistas de pensar que únicamente hay memoria histórica de los acontecimientos que hemos vivido. Precisamente ese es el segundo fallo de carácter metodológico, la segunda impugnación que habría que hacer a ese concepto. El problema está en que cuando se habla de memoria histórica, no se está hablando única y exclusivamente de recuerdo biográfico, sino de algo que podríamos llamar una auténtica conciencia, que en realidad no está formada solamente por aquel acontecimiento del pasado, es decir, por aquella experiencia, sino que está mediatizado por los valores que yo tengo, por las ideas recibidas, por los conocimientos que he adquirido posteriormente acerca de lo que me ocurrió en un determinado momento. La memoria histórica vendría a convertirse así en una especie de dogma inapelable que hay que descubrir porque pertenece a una especie de conciencia colectiva y que nosotros tendríamos que desentrañar, que volver a poner sobre la mesa. Por el contrario, lo realmente importante, lo realmente interesante es conocer el pasado de acuerdo con los objetivos y con el método propio de la investigación histórica, sin necesidad de emplear conceptos equívocos como el de recuperación de la memoria, que en realidad lo que encubre es la voluntad de servirse del pasado como arma de combate en el empeño de degradar la convivencia entre los españoles. En segundo lugar, una vez marginado, orillado este concepto, convendría aplicar a nuestro pasado más reciente una interpretación, una explicación que nos permita entender la marcha, la deriva que finalmente toman los acontecimientos. Y en ese sentido es necesario llevar a cabo toda una reflexión, toda una consideración acerca del significado profundo de los acontecimientos que tienen lugar en España entre 1931 y 1936, es decir, los años de la Segunda República Española, para luego poder entender y explicar lo que ocurre durante la Guerra Civil y en los años siguientes. Efectivamente, si caemos en aquella interpretación de la que hablábamos al principio, un tanto idílica de la Segunda República como un periodo de progreso, de democratización, de convivencia ideal, no se entiende lo que ocurre después. Por el contrario, si somos capaces de interpretar
de redescubrir la Segunda República Española como el último episodio de una larga crisis política, económica y social que atraviesa toda la historia de la España contemporánea. Casi podríamos remontarnos al periodo de la Guerra de la Independencia y de la emancipación americana hasta llegar a esa explosión final que supone 1936, entonces es cuando estaríamos en una vía de comprensión. Basta recordar un dato. Entre 1808 y 1936, España tuvo innumerable número de constituciones, de gobiernos, de golpes de Estado, de revoluciones y de guerras civiles. Incluso podríamos decir que los dos periodos de máxima anarquía y de desorden han coincidido con los dos breves periodos de gobierno republicano. La Primera República, que solamente duró un año, en el siglo XIX, en el cual se conocieron 4 presidentes, una sublevación cantonal y una guerra civil. Y la segunda, que terminó también en una guerra civil con 300.000 muertos, después de los intentos separatistas de varias regiones españolas y la revolución marxista de 1934. Mirado en este contexto, lo que ocurrió en España en 1936 no se puede considerar como una excepción, sino la lógica consecuencia de lo que había sido un siglo de liberalismo, un siglo de desorden, un siglo de auténtica anarquía. Por el contrario, en 1936 se puede decir que de una manera trágica, pero también heroica, los españoles de alguna manera decidieron que aquello se había acabado, que a partir de entonces comenzaba una nueva época que de alguna manera podemos decir que ya es la nuestra. Tampoco se debe olvidar que la República llegó por un auténtico golpe de Estado, el que ocurrió el 14 de abril de 1931, después de unas elecciones municipales en las cuales no había capacidad jurídica para provocar un cambio de régimen y en la que, por otra parte, los candidatos monárquicos habían obtenido una gran mayoría. Las elecciones a las Cortes Constituyentes arrojaron una mayoría izquierdista que aprobó un texto enormemente impopular. Sabiendo que la mayoría del país lo rechazaba, las propias Cortes aprobaron una ley de defensa de la República que daba al gobierno poderes prácticamente dictatoriales. Podemos citar una frase de Unamuno, el cual decía que hay algo peor que la Inquisición, que por cierto tenía sus garantías. Es la Inquisición policíaca que, apoyándose en un pánico colectivo, inventó peligros para arrancar unas leyes de excepción. Y se refería ahí Unamuno, también citamos sus palabras, a esa desdichada ley de defensa de la República y a toda la secuela de arbitrariedades ministeriales. Por eso se entiende fácilmente que en noviembre de 1933, después de un auténtico desgobierno de una coalición de predominio revolucionario y antirreligioso, se enviara al Parlamento una mayoría de centro-derecha. Sin embargo, inmediatamente el Partido Socialista Español, que en aquellos años no se situaba, como ocurría con otros partidos socialistas europeos, en la línea reformista, sino en una línea claramente marxista, revolucionaria y subversiva, hizo saber que no admitiría un gobierno que reflejase el resultado electoral y efectivamente se lanzó poco después, en octubre de 1934, a la sublevación armada. Como reconoce un liberal, Salvador de Madariaga, con la revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. Por último, en febrero de 1936 se celebran nuevas elecciones y, mediante un fraude electoral sin precedentes, que se completó con una escandalosa revisión de las actas en el propio Parlamento, el Frente Popular obtiene una mayoría suficiente para, por un lado, respaldar la obra del gobierno y, por otro lado, llevar a cabo toda una obra que podríamos llamar prerevolucionaria y que tiene su manifestación muy clara en dos acontecimientos. El primero, la ilegal destitución
del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, experto jurista que precisamente dedicó después 2 libros muy convincentes a demostrar que ni uno solo de los artículos de la Constitución de 1931 había dejado de ser violado por el gobierno en los meses siguientes. Y por otro lado, hay que referirse también al asesinato de don José Calvo Sotelo, el que en julio de 1936, en vísperas de los comienzos de la Guerra Civil, se podía considerar la cabeza visible de la oposición y a quien representantes de las fuerzas de orden público, acompañadas anómalamente por civiles que cumplían una función muy parecida a la que ocurriría pocos días y pocas semanas después en el Madrid Rojo, fue sacado de su casa y asesinado en las calles de Madrid. Ciertamente que cualquier interpretación, ciertamente que cualquier estudio acerca de lo que ocurrió después no puede perder de vista este horizonte que hemos descrito aquí muy someramente y al cual solamente habría que añadir una consideración breve acerca de la persecución religiosa que comienza en mayo de 1931 con las destrucciones, incendios y quemas de conventos, bibliotecas, iglesias en numerosos lugares de España, continúa en octubre de 1934 durante la revolución a la que hemos aludido con anterioridad y llegará a una explosión sin precedentes precisamente durante la Guerra Civil. Repito que basta con añadir esta última circunstancia para que caigamos en la cuenta de que es necesario hacer toda esta consideración a la hora de emitir cualquier juicio, cualquier explicación sobre lo ocurrido a partir de 1936. Con eso entraríamos en una tercera consideración, en un tercer punto, que nos llevaría a revalorar, a pensar acerca de el que podríamos considerar que ha sido uno de los mitos sobre los cuales se ha insistido de manera más reiterada, y es lo que llamábamos al principio de esta conferencia la mitificación de la represión. Decíamos en esa introducción que el mito era una formulación que tiene un fundamento en la realidad, pero que es una realidad deformada al servicio, en este caso que estamos hablando, de un proyecto político. Pues eso ocurre con muchos episodios de la Guerra Civil, pero de manera más concreta con lo que llamamos la represión, es decir, con aquellas violencias que tuvieron lugar no en los frentes de combate, algo que por otro lado sería el escenario habitual en un conflicto bélico, sino en la retaguardia de las trincheras, es decir, en las zonas sometidas al predominio de los 2 bandos que contienden en la Guerra Civil. Pues bien, toda esta campaña, auténtica campaña, que llamamos de recuperación de la memoria histórica, ha incidido sobre una valoración completamente distinta de lo ocurrido en una y otra retaguardia, como si toda la violencia, como si todos los excesos, como si todas las represalias hubieran ocurrido únicamente en la llamada zona sublevada, es decir, en la zona nacional, mientras que por el contrario, en la zona roja o zona republicana, únicamente hubieran ocurrido algunos excesos disculpables por el ambiente revolucionario en el que se vivía y en último caso porque no eran otra cosa que una respuesta a una auténtica provocación. Pues bien, es necesario, como también estamos diciendo reiteradamente a lo largo de estas palabras, aplicar a los sucesos de nuestro pasado, también a esos episodios tan tristes que tienen lugar en torno a esa violencia desatada en las trincheras, el rigor y la objetividad de las fuentes históricas, de los datos que se pueden contrastar, de las apreciaciones que no se basan, como decíamos también, en la memoria apresurada y subjetiva de los protagonistas, sino en una consideración del contexto, en una consideración de la mecánica, en una consideración de lo que realmente ocurrió. Y entonces es cuando llegaremos a una conclusión, que ciertamente en las 2 zonas
se ocurrieron o se dieron esas circunstancias de violencia, de represión, acerca de las cuales nos hemos referido someramente, pero que no tiene mucho sentido una condena, podríamos decir, desde una cierta moral un tanto laicista, por otra parte, de lo ocurrido en una zona, mientras que se condona y se justifica lo ocurrido en la otra. Podríamos decir que la violencia se desarrolla en ambas partes, aunque no por igual en cada parte. Aquí habría que retomar la caracterización que podríamos hacer de cada una de las zonas para entender también por qué la violencia tiene caracteres distintos en cada una de ellas. De tal manera que, sin que esto signifique que no haya excepciones, podríamos decir que hay una diferencia sustancial. En la zona revolucionaria, el desencadenamiento de esta violencia que estamos hablando fue de manera predominante el resultado del procedimiento jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable de armamento de las milicias, de creación de tribunales populares, de vida anárquica que equivalía a convalidar los miles de asesinatos que se cometieron, cuya responsabilidad, lógicamente, no solamente recae sobre quienes los cometieron, sino también sobre quienes los instigaron durante muchos años y, llegado el caso, los consintieron y los dejaron sin castigo. Por el contrario, en la zona nacional y en la posguerra, eso que hemos llamado la represión fue de manera predominante el resultado de una exigencia de responsabilidades por el comportamiento durante el periodo de control revolucionario y del cual se derivaban consecuencias penales. Se podrán señalar, repito, todas las excepciones de carácter individual que se quiera, pero difícilmente se podrá discutir que esta caracterización distingue a grandes rasgos lo sucedido en las dos zonas y sobre todo explica la diferencia en las cifras entre aquellas provincias que estuvieron sometidas al proceso revolucionario y aquellas que permanecieron desde el principio de la guerra en zona nacional. Y por último, un cuarto punto nos obligaría a hacer una consideración acerca de cuál es la perspectiva correcta desde la cual debemos acercarnos a nuestro pasado. Hace un momento dejábamos a un lado por inoperante, por científicamente cuestionable, el concepto de la memoria histórica. Eso supone también dejar a un lado esos otros planteamientos que van anejos a ese concepto de la memoria histórica. Por una parte, resulta especialmente criticable que el gobierno actual pretenda llevar a cabo una ley, actualmente en etapa de proyecto, que pretendería legislar acerca del pasado, acerca de la historia. Naturalmente, esta pretensión de imponer una visión unilateral, una visión, podríamos decir, oficial de lo ocurrido en nuestro pasado, no es propio o no es característico, o mejor dicho, no debería serlo de un régimen que se proclama como democrático y, por el contrario, es lo propio de un sistema totalitario. Por lo tanto, no nos parece conveniente ni la aplicación de ese concepto de memoria histórica para entender el pasado, ni mucho menos lo que equivaldría a judicializar, a elevar a los tribunales una consideración relacionada con la historia. Tampoco nos parece que la postura más correcta sea la postura de ignorar el problema, de decir que eso ya no interesa a nadie o que eso ya no importa a nadie. Ciertamente que importa, y buena prueba de ello es que, como decíamos, son muy numerosas las publicaciones, son muy numerosas las distintas perspectivas desde las cuales se analizan esos acontecimientos del pasado. Son muy numerosas, pero la mejor prueba de que el interés por estos acontecimientos es general es precisamente esa utilización política que se pretende de él. Cuando se ha puesto sobre la arena el uso del pasado como un arma política, la herramienta más correcta, a mi juicio, no es renunciar al combate intelectual,
sino precisamente afrontarlo. Y por último, descartadas tanto la postura de la llamada recuperación de la memoria histórica como la postura de aquellos que pretenden mantenerse al margen del debate, me gustaría terminar con una tercera propuesta que podemos decir que es la más arriesgada, probablemente también la más complicada, pero sin duda la más fructífera. Sería la propuesta de la libertad, sería la propuesta de devolver la interpretación de nuestro pasado más reciente al debate historiográfico, de dejar que se empleen las fuentes históricas, entre ellas sí la memoria de los protagonistas, pero como una fuente más y que es necesario someter a crítica y a depuración. Y sobre todo, no pretender con esa reconstrucción del pasado un juicio de lo que entonces ocurrió, y mucho menos con el intento de su utilización política, sino trataremos con esa aplicación de los objetivos y del método de la investigación histórica de explicar, no de juzgar a nuestros antepasados, sino de entender por qué actuaron así. Y en última instancia, eso sí, puede sernos de mucha utilidad, no solamente por un afán erudito de conocer lo que ocurrió, sino también por una finalidad didáctica, de aprender de los errores y también, como no, de imitar las virtudes. Podríamos acabar recordando una frase que se ha hecho tópica, y es aquella que dice que los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla. Pero también podríamos transformar esa frase, adaptándola a nuestro tiempo, diciendo que los pueblos que viven esclavos de su memoria, sin ser capaces de dar el paso a la historia, están condenados necesariamente a ignorar lo que ocurrió antes de que ellos nacieran y, como diría Cicerón, siempre vivirán en una infancia. Muchas gracias.